que las vitaminas son moléculas muy importantes debido a que tienen papeles también importantes en el crecimiento, desarrollo, multiplicación de los seres. Así, por ejemplo, las vitaminas tienen un papel súper importante en la prevención, diagnóstico y tratamiento de varias enfermedades. Para la prevención, vamos a comenzar con la prevención. ¿Qué podemos prevenir utilizando vitaminas? El raquitismo en los niños o la osteomalacia en los adultos. ¿Qué tipo de vitamina vamos a utilizar? Como vamos a ver a lo largo de esta semana, vamos a utilizar la vitamina D, la vitamina D. También podemos utilizar las vitaminas para realizar un diagnóstico, por ejemplo, de anemia megaloblástica. ¿Qué me produce anemia megaloblástica? La deficiencia de vitamina B12. Entonces, si nosotros cuantificamos la cantidad de vitamina B12, pues obviamente el diagnóstico, si es que está por debajo de valores de referencia, va a ser una anemia megaloblástica. También es muy útil para realizar tratamientos. La ceguera nocturna. ¿Cómo se trata la ceguera nocturna? Administrando vitamina A. ¿Cómo se trata el acné o lesiones en la piel o psoriasis? Con la administración de vitamina A o sus derivados. Entonces, son importantes estas vitaminas. Estas vitaminas intervienen en funciones esenciales del metabolismo celular. Vamos a ver, por ejemplo, que la mayor parte de las vitaminas del complejo B son vitaminas que tienen una función súper importante que se llama coenzimas. Y vamos a ver que si falta una coenzima en una reacción química, la reacción química no se produce. Entonces, son súper importantes en lo que corresponde al metabolismo celular. Son importantes en la inmunidad, por ejemplo, la vitamina C. ¿Por qué? Porque previene en las células inmunitarias que se produzca lo que se llama estrés oxidativo. La vitamina C es un gran antioxidante, entonces evita el estrés oxidativo. Son súper importantes en la salud neurológica. Aquí tenemos un gran síndrome, el síndrome de Wernicke-Korsakoff, el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que se produce por deficiencia de vitaminas del complejo B en pacientes alcohólicos. Entonces van a tener problemas nerviosos. También es importante, por supuesto, en el desarrollo fetal. Entonces, ¿por qué? Porque estas vitaminas promueven la división celular, pero además producen el cierre del tubo neuronal. Puede haber deficiencias o excesos, sobre todo cuando hablamos de las vitaminas liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles no producen exceso, sobre todo el exceso se elimina vía renal, con excepción de una, que es la única que se acumula, que la vamos a estudiar cuando estemos hablando de ella. Estas vitaminas, tanto por deficiencia como por exceso, pueden desencadenar patologías, guiar las decisiones clínicas, por supuesto, y promover la salud pública. Por ejemplo, ¿cómo se promueve la salud pública? Todo recién nacido le van a inyectar su dosis de vitamina K. Eso ya es protocolo. ¿Por qué? Porque la vitamina K pasa en muy pequeña cantidad a través de la placenta. Entonces, todos los recién nacidos nacen con deficiencia de vitamina K y pueden tener síndromes hemolíticos.
hemorrágicos, síndromes hemorrágicos. Por eso está el recién nacido y su dosis de vitamina K. Muy importante en el desarrollo de medicina preventiva y manejo integral de los pacientes. ¿Qué es lo que se hace? Actualmente se realiza lo que se llama un cribado nutricional en la población vulnerable. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos. En estos pacientes diabéticos se les va a dar una mayor cantidad, un suplemento de vitaminas del complejo B. ¿Por qué? Para evitar los problemas de neuropatías, entonces enfermedades de los nervios. Entonces, por este motivo es tan importante el estudio de las vitaminas en medicina. Aquí simplemente les he dado una introducción muy general, muy rápida de todo lo que vamos a ver en este capítulo. ¿Qué son las vitaminas? Las vitaminas son compuestos orgánicos biológicamente activos. Estas vitaminas no tienen una estructura característica que se repita en todas las vitaminas. Cuando se las descubrió a estas vitaminas, ya se dieron cuenta que eran moléculas indispensables, necesarias, imprescindibles para la vida. Pero las primeras que fueron descubiertas tenían un radical, que es el radical amino. De ahí el nombre, que significa vitamina. Significa amina esencial para la vida. Entonces, esa es la definición de vitamina. A medida que se han ido descubriendo más vitaminas, pues se dieron cuenta que no todas son aminas. Es más, solamente las dos primeras en ser descubiertas eran aminas. El resto, nada tiene que ver con las aminas. No tienen valor energético por sí solas y tampoco tienen una estructura de grupo. Vamos a ver que todas las vitaminas tienen estructuras diferentes. No son como las proteínas, en las que se repiten los aminoácidos. No son como los hidratos de carbono, en los que se repiten los monosacáridos. No hay una unidad funcional ni estructural típica de las vitaminas. Cumplen funciones metabólicas muy importantes, ya hemos descrito algunas de estas funciones, son esenciales para el crecimiento y desarrollo del organismo, también hemos indicado en los recién nacidos, actúan en mínimas cantidades. La dosis de vitamina que necesitamos es mínima, pero continua, constante, cada día. Y no pueden ser sintetizadas en el organismo, lo que significa que si nosotros o nuestros pacientes no consumen su dosis diaria de vitamina, pueden entrar en procesos de deficiencia o incluso ausencia de vitaminas. Esto se conoce, vamos a ver enseguida, como hipovitaminosis o avitaminosis. Por lo tanto, si no son sintetizadas, con excepción de hay una sola que se sintetiza, pero no en cantidad suficiente, entonces tenemos que obtenerlas a través de la dieta. Y una vez que nosotros ingerimos las vitaminas, se absorben, son transportadas por la sangre en concentraciones muy bajas. Y vamos a tener, pues justamente, una distribución adecuada de estas vitaminas. ¿Cuál es la terminología que vamos a utilizar? Hipovitaminosis, ya les había dicho, hipo es disminuido, ¿sí? Entonces es un trastorno ocasionado
relacionado por déficit de determinada vitamina. Es muy raro actualmente que se tenga un déficit total de vitaminas. Eso tendría que responder a ciertas alteraciones que las vamos a ir viendo paulatinamente. Tenemos una hipervitaminosis. Cuando hablamos de hipervitaminosis, nos estamos refiriendo a exceso. Hiper es mucho. Entonces es un trastorno consecutivo a la ingestión excesiva de alguna vitamina. ¿Qué son las provitaminas? Las provitaminas son sustancias que tienen una relación morfológica, no sería morfológica, es una relación estructural, tienen una relación estructural parecida a la vitamina. Y a través de reacciones químicas se va a convertir en vitamina. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que los carotenos son provitaminas. ¿De qué vitamina? Vitamina A. Entonces, nosotros podemos consumir zanahoria, podemos consumir mango, podemos consumir cualquiera de estas frutas y verduras amarillas y vamos a tener una cantidad de carotenos importante. Zapallo. Entonces no estamos consumiendo vitamina A, pero estos carotenos me van a generar, simplemente porque se parte, y me van a generar 2 moléculas de vitamina A. Entonces son precursores, son provitaminas. Y finalmente, las antivitaminas. ¿Alguien me puede decir qué creen que es una antivitamina? Algo que está en contra de la vitamina. Correcto. Son sustancias que también tienen estructura parecida a las de la vitamina, pero que interfieren o bloquean la acción de la vitamina. Por ejemplo, nosotros tenemos la avidina. En realidad no está en nuestro cuerpo. Hay ciertos alimentos, como la clara de huevo. En el huevo está la avidina. En el huevo crudo, en el huevo cocido, me destruye la avidina. Entonces, si nosotros consumimos gran cantidad de huevo crudo, vamos a tener una deficiencia de biotina. Y la biotina es una vitamina del complejo B. Entonces, es muy importante saber que hay ciertos alimentos que nosotros podemos consumir y que, efectivamente, el huevo es una excelente fuente de proteína, pero también si nosotros lo consumimos crudo, que es lo que sucede generalmente con los fisicoculturistas, que consumen 10, 20, 30 claras de huevo al día cuando están entrenando. ¿Por qué? Porque es más barato que comprarse un suplemento de proteínas. Entonces, ellos pueden tener deficiencia de biotina. ¿Por qué? Porque la avidina está presente en el huevo, en la clara de huevo. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales? Habíamos indicado que la cantidad de vitamina que debe ser ingerida diariamente se encuentra en cantidades muy pequeñas. Habitualmente, una dieta mixta, una dieta balanceada, tiene la cantidad de vitaminas suficientes para tener una vida sin problemas de vitaminas. Entonces, la dieta tiene que poseer todas las vitaminas en cantidad adecuada. Por ejemplo, si nosotros somos veganos, no consumimos carne ni productos provenientes de los animales, esa ya no es una dieta balanceada.
Entonces, en este caso sí vamos a entrar en deficiencias vitamínicas. ¿Por qué? Porque hay una vitamina, la vitamina B12, que solamente se encuentra en productos de origen animal. No necesariamente en la carne, pero sí se encuentra en los huevos y sobre todo se encuentra en la leche. Entonces es muy importante que nuestra dieta sea balanceada. No podemos exagerar con una cosa y dejar otra sin consumir. ¿Por qué? Porque vamos a tener una dieta no balanceada y esto va a provocar deficiencias nutricionales. Entonces, si alguna de las vitaminas escasea, los procesos metabólicos no se van a producir de manera eficiente y van a aparecer problemas de gravedad variable. Entonces, alteraciones a nivel cutáneo y de las uñas. Aquí sí hay alteraciones cutáneas graves, importantes. Esta patología se llama pelagra. ¿Sí? Aquí tenemos, como ustedes pueden ver, lesiones a nivel de los huesos. Son huesos muy largos, pero demasiado flexibles. Esto es como consecuencia de deficiencia de vitamina D. Entonces, tenemos que procurar tener una dieta balanceada para evitar justamente estos problemas. ¿Cuáles son las fuentes de vitaminas? Todas. Tenemos verduras, tenemos productos animales, carnes, carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, carne de pescado, mariscos, productos derivados de los animales, huevo, leche, queso, yogur, todo tiene vitaminas. Frutas, gran cantidad de vitaminas existen en las frutas y finalmente en los cereales. Entonces todos ellos tienen vitaminas. Ahí está. Nuestra dieta tiene que tener productos animales y productos vegetales. ¿Qué pasa con el aporte vitamínico? Obviamente todos necesitamos vitaminas porque las vitaminas no se sintetizan, pero hay ciertas situaciones, y en este caso son fisiológicas, que requieren de un mayor aporte vitamínico. ¿Y cuáles son estas situaciones? Que además van a quedar de tarea para el lunes. Con ustedes no vamos a pasar clases el sábado. Con sus compañeros de los otros dos grupos, 2 y 4, sí. ¿Por qué? Porque estamos retrasados con una clase. Entonces, los que quieran volver a escuchar la clase de vitaminas pueden ingresar el sábado a las 7 de la mañana. Voy a repetir esta clase. Entonces, ¿cuáles son los grupos vulnerables y que fisiológicamente necesitan de un aporte adicional de vitaminas? Los niños. Los niños necesitan mayor cantidad de vitaminas. ¿Y por qué necesitan mayor cantidad de vitaminas? Esa es la tarea. Porque los niños necesitan un mayor aporte de vitaminas. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? De igual manera, necesitan un mayor aporte de vitaminas. Y aquí yo les voy a explicar porque es lógico, ¿sí? Es el más fácil. ¿Por qué la mujer embarazada necesita más vitamina? Porque está nutriendo a un nuevo ser. Entonces, la vitamina que ingresa al cuerpo de una mujer embarazada no es solo para ella, es además para el nuevo ser. Si ustedes han escuchado o han estado embarazadas o han tenido a alguien en la familia que ha estado embarazada, ¿qué le dicen a una mujer embarazada? Ahora tienes que comer por 2, pero no en cantidad, en calidad.
Entonces no es cuestión de llenarse de chocolates, porque es algo que le gusta a la mujer embarazada. Generalmente, chocolates, masas, alimentos refinados. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son sus alimentos refinados? Todo lo que es con harina blanca, galletas, panes, todo lo que son masas. Entonces, no, eso no le conviene a una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque son hidratos de carbono. Y vamos a ver que los hidratos de carbono no son esenciales. Nuestro organismo no necesita ingesta de hidratos de carbono. Porque si consumimos exceso de hidratos de carbono, comenzamos a acumular energía. Nuestro organismo es capaz de, si nosotros dejamos de consumir hidratos de carbono, nuestro organismo es capaz de generar la glucosa necesaria. No necesito consumir, pero sí necesito consumir, porque son indispensables, proteínas. Vamos a ver que hay 10 aminoácidos que se llaman esenciales. Sí necesito consumir grasas. Vamos a ver que hay ácidos grasos esenciales. Si no, el paciente se enferma. Y lo que va a tener se llaman enfermedades carenciales. Entonces, en la mujer embarazada es lógico porque necesita un mayor aporte de vitaminas. Y la otra tarea, porque los ancianos también necesitan un mayor aporte de vitaminas. Y estas son condiciones fisiológicas. Todos hemos sido niños, todos vamos a llegar y ser ancianos. Entonces, eso es fisiológico. Y el embarazo también es fisiológico. Situaciones especiales. Hay ciertas situaciones que en este caso no son fisiológicas, pero que requieren también de un mayor aporte vitamínico. ¿Y cuáles son esas situaciones especiales? Por ejemplo, vamos a entrar ya en más detalle cuando estemos hablando de cada una de estas vitaminas. Por ejemplo, la vitamina C. ¿En qué situaciones? ¿O por qué? ¿Qué pasa con los pacientes que fuman? Con los fumadores crónicos. Los fumadores crónicos tienen deficiencia de vitamina C. Tienen deficiencia de vitamina C. ¿Por qué? Simplemente un adelanto. ¿Qué sucede? El humo del cigarro tiene más de 700 compuestos químicos que tienen que ser metabolizados. Y estos compuestos químicos necesitan, para ser metabolizados, necesitan de vitamina C. ¿Por qué? Porque son moléculas que producen estrés oxidativo. Por eso es que los pacientes que fuman envejecen más rápidamente que los pacientes que no fuman. ¿Eso por qué? Porque el humo del cigarro está provocando la liberación de lo que se llaman radicales libres. Y estos radicales libres producen envejecimiento celular prematuro. ¿Quién evita la acción de los radicales libres? La vitamina C. La vitamina C. Entonces, estos pacientes fumadores crónicos tienen una mayor demanda de vitamina C. ¿Qué pasa con los pacientes alcohólicos? El tomar una copita de vino en la noche o el consumir esporádicamente unos traguitos de más no es problema. El problema está en los alcohólicos crónicos. ¿Por qué? Porque van a tener deficiencia de tiamina, que es vitamina B, piridoxina, que es vitamina D, y ácido fólico. Todas son vitaminas del complejo B.
Entonces, los pacientes alcohólicos crónicos necesitan un aporte adicional de vitaminas del complejo D. Finalmente, los pacientes con anorexia o con bulimia. Entonces, en este tipo de pacientes, también por la deficiencia alimenticia que tienen, van a tener una deficiencia de la mayoría de las vitaminas. No es, ya salió bien. No es que vamos a tener, como en el caso de los fumadores, solamente deficiencia de vitamina C, sino en este caso vamos a tener una deficiencia casi completa de las vitaminas. Hay otro caso que no está manifestado en la imagen, que son los pacientes que tienen problemas de absorción, por ejemplo, enfermedad celíaca. En este tipo de pacientes, como consecuencia de la intolerancia que tienen a ciertos alimentos, pues obviamente, sobre todo alimentos, harinas, ¿sí? Entonces vamos a tener también, o estos pacientes van a tener también deficiencias vitamínicas. ¿A qué se refiere la avitaminosis y la hipovitaminosis? Son alteraciones muy frecuentes, tal vez menos frecuentes que hace años atrás, pero sí todavía son alteraciones frecuentes. Cuando nos referimos a la avitaminosis, sabemos que el prefijo a significa sí. Entonces aquí hay una deficiencia total de una o varias vitaminas. Esa es la avitaminosis. Mientras que la hipo es disminuido. Entonces en este caso lo que se va a tener es una deficiencia. La A es ausencia y la hipo es deficiencia vitamínica. Ausencia y deficiencia de una o de varias vitaminas emparentadas. Así, por ejemplo, tenemos la pelagra. Esta pelagra fue descubierta hace muchos años atrás junto con el escorbuto, debido a que fue descubierta en los que realizaban viajes en barco. Antiguamente los viajes en barco no duraban 2, 3, 4, 5, 10 días, duraban meses los viajes en barco, 3, 4, 5 meses. Entonces, obviamente no podían tener los alimentos de origen vegetal que actualmente se tienen. Entonces, como consecuencia de ello, los marineros iban a desarrollar justamente estas enfermedades carenciales. Obviamente, como no se sabía cuál era la causa, pues de ahí viene también la palabra cuarentena. Entonces llegaban y tenían estas lesiones, llegaban a los puertos, tenían estas lesiones y como no se sabía cuál era la causa de la enfermedad, pensaban que eran enfermedades que podían contagiar. Estas no se contagian. ¿Por qué? Porque son deficiencias nutricionales en un individuo. Entonces no son procesos infecciosos que sí se contagian. Se les da una buena dieta, se mejora la dieta y obviamente esto sale, se revierte este proceso deficitario. Entonces hay varias patologías, problemas neuronales, también calambres que justamente se van a solucionar o van a mejorar con la administración de vitaminas. La anemia
también es una hipovitaminosis. O sea, no es que sea una causa para que se produzca anemia, también es la deficiencia de vitaminas. No solamente la deficiencia de hierro me produce anemia, no solamente la deficiencia de proteínas me produce anemia, la deficiencia de vitaminas también me produce anemia. ¿Por qué? Porque la vitamina B8 y la vitamina B12, ácido fólico y cianocobalamina, son muy importantes para la síntesis de células sanguíneas, principalmente los eritrocitos, pero también intervienen en la síntesis de leucocitos y de trombocitos. Por lo tanto, si tenemos deficiencia de esas vitaminas, pues vamos a presentar anemia. Por eso es que es importante saber cuál es la causa de la anemia. No es suficiente decir, tiene anemia, ¿qué le damos? Hierro. Por ahí la causa no es deficiencia de hierro, no es una anemia que se llama ferropénica. Por ahí lo que le faltan son proteínas. ¿Y por qué la falta de proteínas me produce anemia? Porque la hemoglobina es una proteína. Entonces, si no tengo una buena ingesta proteica, todas mis proteínas van a estar bajas. Y si la hemoglobina está baja, pues se desarrolla anemia. Lo mismo que si hay deficiencia o ausencia vitamínica. Aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Debido a qué? Hemos dicho que también las vitaminas tienen una influencia muy importante en lo que es la salud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Actualmente, la mayor parte de los productos que son elaborados tienen suplementos vitamínicos. Ustedes vayan al supermercado la próxima vez o cuando compren una bolsa de leche, fíjense un poquitito qué dice la bolsa. Y generalmente, ¿qué dice? Enriquecida con vitamina D, de dedo. Entonces, adicionalmente a la vitamina que tiene fisiológicamente la leche, en el proceso de pasteurización se destruye un poco. Entonces, ¿qué se hace? Se adiciona, se le aumenta esta vitamina, de manera tal que por más de que los pacientes no consuman cierto tipo de alimentos, si consumen leche, entonces obviamente van a tener ya un suplemento de vitamina D. Lo mismo sucede con la harina. Ustedes lean y la harina también tiene suplementos vitamínicos. De manera tal que si nosotros consumimos pan, pues obviamente el pan, aparte de la vitamina que viene en el trigo, vamos a ver que prácticamente el trigo pelado, que se utiliza para hacer harina blanca, no tiene vitaminas. ¿Dónde está la vitamina del trigo? En la cáscara. Por eso es mejor consumir trigo sin descascarillar o harinas integrales, porque estas son las que tienen mayor cantidad de vitaminas. Pero este problema también está solucionado. ¿Por qué? Porque se le adiciona vitaminas a la harina blanca. Entonces, ya no es tan importante. Pero de todas maneras no es suficiente, porque no todas las leches, no todas las harinas tienen esta adición de vitaminas. Por eso es que se pensó en un principio que al adicionarle vitaminas, pues obviamente se iban a solucionar los problemas de avitaminosis e hipovitaminosis. Además, juegan un papel muy importante algunas lesiones que pueda tener el paciente, como por ejemplo, si el paciente tiene problemas en la absorción intestinal. Entonces vamos a ver que es importante y es necesario
para la absorción de estas vitaminas, que las microvellosidades intestinales estén sanas. Porque si no, por más vitamina que nosotros consumamos, esta tampoco va a poder ser absorbida. Y si consumimos pero no se absorbe, también vamos a entrar en deficiencias nutricionales. Entonces, ¿por qué se va a presentar avitaminosis o hipovitaminosis? Por ingestión de compuestos que inactivan o alteran su asimilación. Si nosotros consumimos gran cantidad de claras de huevo crudas, estamos consumiendo adivina. Y esto me evita, se une a la biotina y me produce un complejo que no va a poder ser absorbido. Entonces vamos a tener, por más que consumamos gran cantidad de vitamina B, si consumimos además clara de huevo, no se puede absorber. Los anticonvulsivantes inhiben la acción de la vitamina B. Y esto es muy importante. Los pacientes que tienen epilepsia van a tener necesariamente que consumir suplementos de vitamina D de por vida. ¿Por qué? Porque los anticonvulsivantes se consumen de por vida. Los hipoglucemiantes, la medicación que produce disminución de los niveles de glucosa, pacientes diabéticos, hemos indicado que tienen también mayor requerimiento de vitaminas del complejo B. Entonces, estos hipoglicemiantes aumentan los requerimientos de vitaminas del complejo B. Los antibióticos. Si un paciente tiene un proceso infeccioso grave, crónico, hay pacientes que necesitan antibióticos durante mucho tiempo. No estoy hablando de una faringitis que en 7 días se soluciona, o de una amigdalitis que en 7 días se soluciona. ¿Sí? Entonces estamos hablando de pacientes que tienen tratamientos largos, requieren vitaminas del complejo B, pero además vitamina K. Entonces son también situaciones especiales en las que vamos a necesitar una mayor cantidad de vitaminas o suplementos vitamínicos. Aquí faltan los pacientes que tienen síndromes de mala absorción, ya sea como las enfermedades celíacas o procesos parasitarios que provoquen un tapizamiento de las microvellosidades intestinales y eviten la absorción de los nutrientes. También es importante indicar que para que se absorban las vitaminas solubles en lípidos, hay 2 grupos de vitaminas que los vamos a ver ahora, las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. Para que se puedan absorber las vitaminas liposolubles, pues necesitamos sales biliares. Y si tenemos problemas hepáticos, pues vamos a tener problemas en la absorción de lípidos. Por lo tanto, vitaminas liposolubles. Entonces, son situaciones que obviamente obligan al paciente a consumir suplementos vitamínicos. ¿Cómo se clasifica? Aquí está. Vitaminas hidrosolubles, ya su nombre nos está diciendo, solubles en agua. Y liposolubles, solubles en moléculas o en disolventes de lípidos, en lípidos. ¿Sí? Entonces, las vitaminas liposolubles son 4. La vitamina A, que genéricamente está dentro del grupo de los retinoides, la vitamina D, que está dentro del grupo de los colecalciferoles, la vitamina K de las filoquinonas y la vitamina E de los tocoferoles. Entonces, 4 vitaminas liposolubles.
Y cuando hablamos de las hidrosolubles, tenemos por un lado las vitaminas no complejo B, donde está la vitamina C o ácido ascórbico. Y tenemos a las vitaminas del complejo B, que son varias, ¿sí? No tenemos vitaminas B1, B2, B3, hay algunas que no existen, que se ha descubierto porque las vitaminas del complejo B llegan hasta la B12, pero hay algunas que no existen, la B10 por ejemplo, no hay. ¿Sí? Antiguamente sí había una vitamina B10, pero cuando se las ha ido estudiando más profundamente, se han visto que realmente no son vitaminas, porque hemos visto que tienen que tener ciertas características para que una molécula sea considerada vitamina. Entonces, dentro de estas vitaminas del complejo B, habíamos indicado que las vitaminas no son energéticas por sí solas, pero intervienen en reacciones como son coenzimas que sí me pueden liberar energía, y que la ausencia de esta vitamina va a evitar que la reacción química se produzca y por lo tanto me libere energía. Entonces ayudan a que las reacciones químicas me liberen energía. Entonces estas liberadoras de energía son la vitamina B1, B2, B3. Fíjense, no existe la B4, sí hay la B5 y la B8. Entonces estas son vitaminas liberadoras de energía. Tenemos las hematopoyéticas, que es el ácido fólico, vitamina B9, y la cianocobalamina, que es la vitamina B2. Y otras que tienen funciones que no son ni liberadoras de energía ni hematopoyéticas, que tenemos a la piridoxina, también piridoxal, que es la vitamina B6. Tienen funciones muy importantes como coenzimas. Son coenzimas. Intervienen en reacciones químicas metabólicas que no se producen si falta la vitamina. Si no hay vitamina, la reacción química no se va a producir. Muy bien, aquí vamos a quedar. El lunes vamos a comenzar a hablar de las vitaminas liposolubles. Y vamos a comenzar con la vitamina A, muy importante. Y si nos da tiempo, vamos a ver la vitamina D, de dedo, liposolubles. Muy bien.